El millonario solo quería cumplir el contrato, pero cuando la vio en lencería, olvidó todas las cláusulas. Su mirada ardía, y sus planes cambiaron en un segundo. Aquella noche ya no hubo nada de falso entre ellos. El viento fresco de febrero se colaba por las ventanas del piso 40 de la Torre Mendoza, mientras Alejandro observaba la Ciudad de México extenderse ante él como un mar de luces y concreto. Las 6:30 de la mañana, y ya llevaba 2 horas revisando contratos, pero ninguno tan importante como el que tenía sobre su escritorio de caoba. ¿Está completamente seguro de esto, señor Mendoza?, preguntó su abogado, el licenciado Ramírez, ajustándose los anteojos mientras sostenía los documentos. Un matrimonio de conveniencia es poco ortodoxo, incluso para los estándares empresariales. Alejandro se giró en su silla de cuero italiano, su traje Armani impecable a pesar de las horas de trabajo. A los 32 años, había construido un imperio que abarcaba desde bienes raíces hasta tecnología, pero ahora todo dependía de una cláusula arcaica en el testamento de su abuelo. Las cláusulas son claras, licenciado. Si no me caso antes de los 33 años, pierdo el control de Grupo Mendoza. Su voz era fría, calculada. Mi primo Eduardo está esperando esa oportunidad como buitre. Pero, señor, hay muchas mujeres en su círculo social que solo buscan mi dinero, interrumpió Alejandro. Al menos con un contrato, todo queda claro desde el principio. Nada de amor, nada de complicaciones, solo negocios. Ramírez suspiró. Conocía bien la historia familiar. El abuelo de Alejandro, don Emilio Mendoza, había sido un hombre tradicional que valoraba la familia por encima de todo. La cláusula matrimonial era su manera de asegurar que el legado familiar continuara. ¿Y ya tiene candidata? Sí. Alejandro tomó una carpeta de su escritorio. Isabela Herrera, 26 años, arquitecta graduada de la UNAM con honores. Trabajó en el despacho Morales y Asociados hasta que quebró el mes pasado. ¿La conoce personalmente? No es necesario, respondió secamente. Investigué su situación financiera. Su padre murió hace 6 meses dejando deudas considerables. Su madre necesita tratamiento médico costoso. Es la candidata perfecta. Desesperada pero educada. El teléfono sonó interrumpiendo la conversación. Señor Mendoza, la señorita Herrera ha llegado, anunció su secretaria. Que pase. Alejandro se acomodó la corbata y revisó mentalmente su estrategia. Había aprendido que en los negocios la clave estaba en identificar lo que la otra parte necesitaba y ofrecérselo a cambio de lo que él quería. Simple. La puerta se abrió y su secretaria anunció: «Señorita Isabela Herrera». Alejandro levantó la vista de sus documentos, esperando ver a una mujer desesperada y sumisa, pero lo que vio lo dejó momentáneamente sin palabras. Isabela Herrera entró con la cabeza en alto, su cabello castaño recogido en un moño elegante, vistiendo un traje sastre azul marino que, aunque claramente no era de diseñador, le quedaba perfectamente. Sus ojos verdes lo estudiaron con la misma intensidad con la que él la observaba a ella. «Buenos días, señor Mendoza». Su voz era firme, sin rastro de nerviosismo. «Agradezco que me haya concedido esta cita, aunque debo confesarle que su propuesta me parece inusual». «Señorita Herrera», respondió recuperando la compostura y señalando la silla frente a su escritorio. «Por favor, tome asiento. Le aseguro que mi propuesta, aunque poco convencional, es completamente seria». Isabela se sentó con elegancia, cruzando las piernas y colocando su portafolios de cuero gastado sobre su regazo. Alejandro notó que sus manos no temblaban, que mantenía contacto visual directo. Esta no era la mujer desesperada que había esperado encontrar. «Antes de continuar», dijo Isabela, «necesito entender por qué yo. Estoy segura de que un hombre en su posición tiene muchas opciones más convenientes». La pregunta lo sorprendió. Había esperado que aceptara inmediatamente, agradecida por la oportunidad, precisamente porque no soy una de esas opciones convenientes, ¿verdad?, continuó Isabela al ver su silencio. «Investigué sobre usted también, señor Mendoza, su reputación de empresario despiadado, su aversión al compromiso, su historial de relaciones breves con mujeres de la alta sociedad. Necesita una esposa que no complique su vida, y yo necesito dinero», completó él, recuperando el control de la conversación. «Estabilidad», corrigió ella con dignidad. «Hay una diferencia.
El silencio se extendió por unos segundos en la oficina, mientras el ruido del tráfico matutino de Reforma se filtraba suavemente por las ventanas. Alejandro estudió a Isabela con renovado interés. Definitivamente no era lo que había esperado. Muy bien, señorita Herrera, hablemos de estabilidad. Se reclinó en su silla. Le propongo un matrimonio civil por el término de 1 año. A cambio, usted recibirá un pago inicial de 2 millones de pesos, más una mensualidad de 100,000 pesos. Al final del año, otros 3 millones como compensación final. Isabela mantuvo la expresión neutra, aunque por dentro calculaba rápidamente. Esa cantidad cubriría las deudas de su padre, el tratamiento de su madre, y le daría un respiro para reconstruir su carrera. ¿Y qué esperaría de mí exactamente? Acompañarme a eventos sociales, cenas de negocios, funciones familiares. Mantener la imagen de un matrimonio estable ante la sociedad mexicana, y especialmente ante mi familia. Vivir en mi residencia de Las Lomas durante el período del contrato. ¿Dormir en la misma habitación? Alejandro la miró sorprendido por la directez de la pregunta. No será necesario. La casa es lo suficientemente grande. Tendrá su propia habitación y privacidad. Isabela asintió, pero había más preguntas que hacer. ¿Y si alguno de los dos encuentra a alguien más durante este año? El contrato especifica discreción absoluta. Nada de escándalos. Nada que pueda dañar la reputación de ninguno de los dos. Hizo una pausa. Aunque le aseguro que no será mi caso. No tengo tiempo para esas complicaciones. ¿Tan seguro está de eso, señor Mendoza? Algo en el tono de Isabela lo incomodó. Había una confianza en ella que no había anticipado, una inteligencia que brillaba en sus ojos verdes. Completamente. Esto es una transacción comercial, nada más. Isabela se levantó y caminó hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Alejandro no pudo evitar notar la elegancia de sus movimientos, la manera en que la luz de la mañana realzaba los matices dorados de su cabello castaño. Mi padre era un hombre muy sabio, dijo Isabela sin voltear. Antes de morir, me dijo que a veces las oportunidades llegan disfrazadas de desafíos. Nunca imaginé que se refería a algo como esto. Se giró para enfrentarlo de nuevo. Tengo condiciones. La escucho. Primera, quiero que mi madre sepa que se trata de un matrimonio real. No puede sospechar la verdad, se preocuparía demasiado. Segunda, durante el día tengo libertad para buscar trabajo y reconstruir mi carrera profesional. Tercera, nada de intimidad física más allá de lo necesario para mantener las apariencias en público. Alejandro asintió. Las condiciones eran razonables. ¿Algo más? Sí. Isabela lo miró directamente a los ojos. Quiero que sepa que no soy el tipo de mujer que se deja intimidar fácilmente. Si vamos a hacer esto, será con respeto mutuo. Por primera vez en años, Alejandro sintió que alguien lo desafiaba de manera inteligente y directa. No estaba seguro de si eso le gustaba o lo inquietaba. Entendido. ¿Acepta la propuesta? Isabela regresó a su asiento y abrió su portafolios, sacando una pluma elegante, pero claramente usada. Necesito que agregue una cláusula más, dijo. Si durante este año alguno de nosotros desarrolla sentimientos reales, debemos discutirlo abiertamente. No me gusta vivir con mentiras. Alejandro frunció el ceño. Esa posibilidad no había cruzado por su mente. Eso no va a suceder, señorita Herrera. Entonces no debería haber problema en incluir la cláusula. Alejandro llamó a su abogado con el intercomunicador. Licenciado Ramírez, agregue una cláusula sobre comunicación abierta respecto a cambios en la naturaleza de la relación contractual. Mientras esperaban la modificación del contrato, Isabela observó a Alejandro trabajar. Era innegablemente atractivo, con esa presencia que imponía respeto inmediato. Pero había algo en sus ojos oscuros que sugería una soledad profunda, cuidadosamente oculta tras esa fachada de empresario exitoso. Una pregunta más, dijo Isabela. ¿Por qué nunca se ha casado realmente? Un hombre como usted, con su posición, su físico. Alejandro levantó la vista bruscamente. Porque el amor es una ilusión cara, señorita Herrera, y yo no hago inversiones en ilusiones. Isabela sonrió por primera vez desde que había entrado a la oficina, y Alejandro se sorprendió al notar cómo esa sonrisa transformaba completamente su rostro. Bueno, señor Mendoza,
dijo mientras firmaba el contrato. Supongo que está a punto de descubrir si tiene razón. Una semana después de firmar el contrato, Isabela se encontraba parada frente a la imponente residencia de Alejandro en las lomas de Chapultepec. La casa de estilo contemporáneo se alzaba majestuosa entre jardines perfectamente cuidados, con una fachada de cantera y cristal que reflejaba el sol de la tarde. 2 maletas a sus pies contenían toda su vida. «Señora Mendoza», la saludó un hombre mayor vestido de traje oscuro. «Soy Fernando, el mayordomo. El señor Alejandro la está esperando en su estudio». Isabela sintió un escalofrío al escuchar su nuevo apellido. Aunque el matrimonio civil había sido una ceremonia fría y rápida en el registro civil, con solo 2 testigos desconocidos, ahora la realidad del acuerdo comenzaba a sentirse más tangible. Fernando la guió a través de amplios pasillos decorados con arte mexicano contemporáneo hasta llegar a una puerta de madera maciza. Al abrirla, Isabela encontró a Alejandro sentado detrás de un escritorio masivo, hablando por teléfono en inglés sobre lo que parecía ser una negociación importante. Le hizo una seña para que tomara asiento mientras terminaba la llamada. Isabela aprovechó para observar el espacio. Paredes forradas de libros, una colección de esculturas prehispánicas y, sorprendentemente, varias fotografías familiares que mostraban a un Alejandro más joven sonriendo genuinamente. «Lamento la demora», dijo al colgar. «Problemas con la filial de Monterrey. No se preocupe, imagino que dirigir un imperio empresarial no permite muchos descansos». Alejandro la observó detenidamente. Isabela vestía un vestido sencillo de color crema que realizaba su figura sin ser provocativo y llevaba el cabello suelto en ondas naturales. Se veía cómoda pero elegante, exactamente lo que necesitaba para las apariencias públicas. Fernando le mostrará su habitación. «Esta noche tenemos nuestra primera aparición pública juntos, la gala benéfica de la Fundación Corazón de México en el Hotel Four Seasons. ¿Tan pronto? Mi familia estará presente. Es importante establecer desde el inicio que nuestro matrimonio es sólido». Isabela asintió, aunque sintió un nudo en el estómago. Había estado tan enfocada en los aspectos financieros del acuerdo que no había considerado completamente la presión social que implicaría. «¿Hay algo específico que deba saber sobre su familia?» Alejandro se puso de pie y caminó hacia la ventana que daba al jardín trasero. «Mi madre, Esperanza Mendoza, es una mujer tradicional muy involucrada en la sociedad mexicana. Le importa mucho la imagen familiar. Mi hermana menor, Sofía, digamos que tiene opiniones fuertes sobre todo, y estará mi primo Eduardo con su esposa Patricia. Eduardo, el que quiere quedarse con la empresa». «Exactamente. Él y Patricia han estado casados 5 años y tienen 2 hijos. Para mi familia representan el matrimonio ideal que yo nunca he logrado». Isabela percibió una tensión en su voz que no había notado antes. «¿Y qué les dijo sobre mí?» «La verdad parcial, que nos conocimos por casualidad, que me enamoré de tu inteligencia y elegancia, que decidimos no esperar más para casarnos». «¿Se lo creyeron?» Alejandro se giró para mirarla directamente. «Mi madre está encantada. Dice que ya era hora de que sentara cabeza. Sofía es más escéptica, pero siempre lo es. ¿Eduardo?» «Bueno, Eduardo no está precisamente celebrando». Fernando tocó la puerta discretamente. «Disculpe, señor, la habitación de la señora está lista». «Perfecto. Isabela, la cena será a las 8. El evento comienza a las 9». Isabela se levantó para seguir a Fernando, pero se detuvo en la puerta. «Alejandro», era la primera vez que usaba su nombre de pila, «necesito saber qué tanto afecto físico esperan ver entre nosotros esta noche». La pregunta lo tomó desprevenido. Había estado tan concentrado en los aspectos logísticos que no había considerado los detalles íntimos de la actuación. «Lo suficiente para parecer una pareja recién casada», respondió. «Nada excesivo, pero natural». «Entendido». Cuando Isabela salió, Alejandro se quedó mirando la puerta cerrada, preguntándose por qué de repente se sentía más nervioso por una gala benéfica que por una fusión de 1.000 millones de pesos. Isabela se miró en el espejo de cuerpo completo de su nueva habitación, una suite elegante, decorada en tonos crema y dorado, con una vista espectacular de la ciudad. El vestido que había elegido era el único formal que tenía, un diseño negro de líneas simples
que había comprado para la graduación de la universidad 2 años atrás. Un toque suave en la puerta la interrumpió. «Adelante». Para su sorpresa, entró una mujer mayor de unos 50 años, elegantemente vestida y con una sonrisa cálida. «Hola, querida. Soy Carmen, la estilista personal de la familia. El señor Alejandro me pidió que viniera a ayudarte a prepararte». Isabela se sintió incómoda. No estaba acostumbrada a que la trataran como a una muñeca. «Gracias, Carmen, pero creo que puedo arreglármela sola». Carmen observó el vestido con ojo profesional. «Es un vestido hermoso, pero para esta noche necesitas algo que haga una declaración. Eres la nueva señora Mendoza, y la sociedad mexicana va a estar observando cada detalle». Antes de que Isabela pudiera protestar, Carmen abrió varias cajas que había traído consigo, revelando vestidos espectaculares de diseñadores mexicanos e internacionales. «¿Alejandro compró todo esto?» «Esta tarde. Conoce muy bien los gustos de la alta sociedad». Carmen sacó un vestido de seda azul medianoche. «Este Benito Santos realzaría perfectamente tus ojos». Isabela tocó la tela. Era la prenda más lujosa que había tenido en sus manos. «No sé si me siento cómoda con tanta ostentación». «Querida», Carmen habló con suavidad maternal, «he trabajado con esta familia durante 15 años. Alejandro nunca había comprado ropa para ninguna mujer. El hecho de que se haya tomado el tiempo de seleccionar personalmente cada pieza dice mucho. Él las seleccionó, cada una. Pasó 2 horas en la boutique esta tarde. Incluso eligió los zapatos y la joyería». Isabela se sintió extrañamente conmovida. Había asumido que simplemente había delegado la tarea. 1 hora después, Isabela bajó las escaleras principales de la residencia. El vestido azul se ajustaba a su figura como si hubiera sido diseñado específicamente para ella, y los zapatos de tacón le daban una elegancia adicional. Carmen había logrado un peinado sofisticado que enmarcaba su rostro perfectamente. Alejandro la esperaba al pie de las escaleras, impecable en un smoking negro. Cuando la vio descender, se quedó inmóvil. El vestido no solo le quedaba perfecto, sino que transformaba completamente su presencia. Isabela irradiaba una elegancia natural que ninguna cantidad de dinero podía comprar. «Estás perfecta», murmuró cuando ella llegó hasta él. «Carmen tiene manos mágicas», respondió Isabela, sintiéndose cohibida por la intensidad de su mirada. «Y gracias por la ropa. No tenías que...» «Sí tenía que hacerlo», la interrumpió. «Esta noche todos los ojos van a estar sobre ti. Necesitas sentirte segura». Le ofreció el brazo y ella lo tomó, notando inmediatamente la firmeza de sus músculos bajo la tela del smoking. El trayecto al hotel se realizó en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos. Isabela observaba la ciudad nocturna a través de las ventanas polarizadas del Mercedes, mientras Alejandro revisaba mensajes en su teléfono, aunque en realidad no podía concentrarse en ninguno. «¿Nervioso?», preguntó Isabela de repente. «¿Por qué habría de estarlo? Porque en unos minutos tendrás que actuar como un hombre enamorado frente a toda tu familia y círculo social, y según tu propio expediente, no eres exactamente conocido por tus habilidades románticas». Alejandro la miró sorprendido. Tenía razón, y el hecho de que ella pudiera leerlo tan fácilmente lo inquietaba. «¿Y tú? ¿Estás nerviosa?» «Aterrada», admitió con honestidad, «pero he descubierto que la mejor manera de enfrentar el miedo es actuar a pesar de él». Cuando llegaron al Four Seasons, Isabela pudo ver a través de las ventanas la multitud elegante que se congregaba en el lobby. Flashes de cámaras, vestidos de diseñador, joyas que brillaban como pequeñas estrellas. «¿Lista?», preguntó Alejandro, ofreciéndole su mano. Isabela respiró profundo y tomó su mano, sintiendo inmediatamente la calidez de su palma contra la suya. «Lista». Pero cuando las puertas del auto se abrieron y los flashes comenzaron a dispararse, Isabela se dio cuenta de que nada la había preparado realmente para convertirse, aunque fuera temporalmente, en la señora Mendoza. El salón de baile del Four Seasons brillaba con la luz de 3 enormes candelabros de cristal, mientras 500 invitados de la alta sociedad mexicana se mezclaban entre arreglos florales de orquídeas blancas y rosas rojas. Isabela sintió todas las miradas dirigirse hacia ellos, cuando Alejandro la guió a través de la multitud, su mano firme y protectora en la parte baja de su espalda.
Alejandro querido. Una voz melodiosa los interceptó. Una mujer elegante de unos 60 años, con cabello plateado perfectamente peinado y vestida de un sofisticado traje de seda burdeos, se acercó con los brazos extendidos. Madre. Alejandro se inclinó para besar su mejilla. Te presento a Isabella, mi esposa. Los ojos de doña Esperanza se iluminaron mientras estudiaba a Isabella con una mezcla de curiosidad y aprobación maternal. «Por fin», exclamó, tomando las manos de Isabella entre las suyas. «Hija mía, no sabes cuánto tiempo he esperado este momento. Cuando Alejandro nos contó que se había casado tan de repente, pensé que estaba bromeando. Es un placer conocerla, señora Mendoza», respondió Isabella con una sonrisa genuina. «Alejandro me ha hablado mucho de usted». «Espero que cosas buenas», rió doña Esperanza. «Y por favor llámame mamá Esperanza, ahora eres familia». Isabella sintió una punzada de culpa por el engaño, pero mantuvo la sonrisa. «Alejandro, tienes que presentarme a mi nueva cuñada apropiadamente». Una voz más joven se unió al grupo. Sofía Mendoza, una mujer de unos 28 años, con el mismo cabello oscuro de Alejandro, pero ojos más desafiantes, se acercó con una copa de champán en la mano. «Sofía, te presento a Isabella». «Isabella, mi hermana menor, Sofía, la hermana que nunca creyó que me casaría», añadió Alejandro con una sonrisa que no llegó completamente a sus ojos. «Con razón». Sofía extendió la mano a Isabella, estudiándola abiertamente. «Mi hermano tiene un historial terrible con las relaciones. Su récord anterior era 3 meses». «Sofía», advirtió doña Esperanza. «Está bien», intervino Isabella. «Imagino que debe ser sorprendente. Pero a veces, cuando conoces a la persona correcta, el tiempo se vuelve irrelevante». Mientras hablaba, Isabella deslizó naturalmente su mano hacia el brazo de Alejandro, un gesto pequeño pero íntimo que no pasó desapercibido para las mujeres Mendoza. «¿Y cómo se conocieron exactamente?», preguntó Sofía con curiosidad genuina. Isabella y Alejandro intercambiaron una mirada rápida. Habían ensayado esta historia en el auto. «En una exposición de arte en Polanco», respondió Alejandro. Isabella estaba discutiendo apasionadamente sobre la influencia del muralismo mexicano en el arte contemporáneo con el curador. Me quedé fascinado escuchándola. Y él se acercó con la observación más pretenciosa sobre Diego Rivera que he escuchado en mi vida, añadió Isabella con una risa genuina. Pensé que era un esnob arrogante. Yo pensé que era la mujer más inteligente y hermosa del lugar. Alejandro la miró con una ternura que sorprendió a Isabella por lo real que parecía. Doña Esperanza se llevó las manos al corazón. ¡Qué romántico! Siempre supe que cuando mi hijo se enamorara, sería completamente. Antes de que alguien pudiera responder, se acercó otra pareja. El hombre era alto y moreno, con un parecido innegable a Alejandro, pero con una sonrisa más calculada. La mujer a su lado era rubia, delgada, y vestía un vestido rojo que gritaba su precio. «Primo», Eduardo Mendoza extendió la mano. «Felicidades por tu sorpresivo matrimonio». «Eduardo». «Patricia». Alejandro estrechó la mano de su primo con firmeza. «Les presento a Isabella». Patricia examinó a Isabella de arriba a abajo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «¡Qué vestido tan apropiado!», comentó. «¿Benito Santos?» «Sí», respondió Isabella simplemente. «Excelente elección para alguien nueva en estos círculos». El tono de Patricia era dulce, pero condescendiente. Isabella sintió la tensión que se formaba, pero antes de que pudiera responder, la orquesta comenzó a tocar un vals suave. «¿Me concedes esta pieza?» Alejandro le ofreció su mano a Isabella, sus ojos enviando una clara señal de rescate. «Por supuesto». En la pista de baile, Alejandro la tomó en sus brazos con una naturalidad que sorprendió a ambos. Isabella había esperado torpeza, pero él la guiaba con confianza y gracia. «Bailas muy bien», murmuró ella, consciente de que seguían siendo observados. 15 años de clases obligatorias, cortesía de mi madre», respondió haciendo girar a Isabella elegantemente. «¿Estás bien? Patricia puede ser difícil. He lidiado con mujeres peores». Isabella sonrió. «Aunque aprecio el rescate». Mientras bailaban, Isabella se dio cuenta de que encajaban sorprendentemente bien. Alejandro olía a una colonia sutil y masculina, y su mano en su cintura era firme pero respetuosa. Por un momento,
Casi pudo olvidar que todo era una actuación. Tu familia te ama mucho, comentó Isabela. ¿Eso crees? Tu madre está radiante de felicidad. Y Sofía, aunque es protectora, claramente se preocupa por ti. Alejandro la miró con curiosidad. ¿Y Eduardo? Eduardo está calculando cómo usar nuestro matrimonio a su favor o en tu contra, dependiendo de cómo se desarrollen las cosas. La perspicacia de Isabela lo impresionó una vez más. Eres muy observadora. Es una habilidad útil cuando has tenido que defenderte sola la mayor parte de tu vida. Había una vulnerabilidad en esa admisión que hizo que Alejandro la mirara con nueva comprensión. Mientras la música continuaba, se encontró preguntándose qué más había detrás de la fachada elegante y controlada de Isabela Herrera, ahora Isabela Mendoza. Pama, después de 3 horas de sonrisas perfectas, conversaciones diplomáticas y actuación constante, Isabela finalmente se quitó los zapatos en el vestíbulo de la residencia de Las Lomas. Sus pies agradecían el alivio después de bailar y caminar en tacones de 10 centímetros toda la noche. Sobreviviste a tu primera prueba de fuego, comentó Alejandro, aflojándose la corbata mientras observaba a Isabela masajearse discretamente los pies. Tus amigos de la alta sociedad son interesantes, respondió ella diplomáticamente. Puedes hablar con honestidad. No hay nadie más aquí. Isabela lo miró, evaluando si realmente podía bajar la guardia. Muy bien. La mitad actúa como si el dinero los hiciera automáticamente superiores, y la otra mitad está tan preocupada por mantener las apariencias que ha olvidado cómo ser genuinos. Excepto tu madre, ella es encantadora. Alejandro se rió, un sonido genuino que Isabela no había escuchado antes. Una evaluación bastante precisa. ¿Y qué opinas de Patricia? Patricia ve nuestro matrimonio como una amenaza a la posición social de su familia. Va a ser un problema. ¿Por qué lo dices? Isabela caminó hacia la ventana del salón, el vestido azul creando ondas elegantes a su alrededor, porque cuando Eduardo mencionó sorpresivo matrimonio, ella no solo asintió, sonrió. Una sonrisa de satisfacción, como si supiera algo que nosotros no sabemos. Alejandro frunció el ceño. Su respeto por la inteligencia de Isabela crecía cada hora. ¿Crees que sospechan algo? No todavía, pero van a investigar. Van a buscar inconsistencias en nuestra historia. Van a hablar con gente, Isabela. Alejandro se acercó. Respira. Ella se dio cuenta de que efectivamente había estado hablando más rápido, con más ansiedad. Lo siento. Cuando estoy nerviosa analizo todo en exceso. ¿Qué te pone nerviosa? Has manejado la noche perfectamente. Isabela se giró para mirarlo, y Alejandro notó que sin los tacones apenas le llegaba al hombro. Había algo vulnerable en su postura que contrastaba con la confianza que había mostrado toda la noche. La mentira, admitió. No soy buena mintiendo, especialmente a gente que me cae bien. Tu madre me abrazó como si realmente fuera su nuera. Sofía me hizo preguntas sobre nuestros planes futuros, sobre hijos. Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho demasiado. ¿Qué le dijiste sobre los hijos? Que queríamos disfrutar de ser pareja un tiempo antes de expandir la familia. Fue lo primero que se me ocurrió. Alejandro asintió. Era una respuesta inteligente. ¿Y a ti? ¿Te gusta mentir? Preguntó Isabela. La pregunta lo tomó desprevenido. Nunca lo había pensado. En los negocios a veces es necesario manejar la verdad estratégicamente. Esa es una manera muy empresarial de decir que sí mientes cuando te conviene. Supongo que sí, admitió. ¿Eso te molesta? Isabela lo estudió por un momento largo. Me molesta que sea tan fácil para ti. Hace que me pregunte qué otras cosas podrías estar manejando estratégicamente. La conversación había tomado un giro más serio de lo que ninguno había anticipado. Alejandro se dio cuenta de que Isabela no era solo inteligente, sino también moralmente compleja, de una manera que lo desafiaba. Si te sirve de algo, dijo finalmente, contigo he sido más honesto que con cualquier otra persona en años, incluso cuando toda nuestra relación es una mentira, especialmente por eso. No hay expectativas románticas que cumplir, no hay imagen que proyectar contigo cuando estamos solos. Puedo ser yo mismo. Isabela lo observó con una expresión que no pudo descifrar. ¿Y quién eres tú mismo, Alejandro? Era una pregunta simple que lo desarmó completamente.
¿Cuándo había sido la última vez que alguien le había preguntado eso, no sobre sus logros o su empresa, sino sobre él como persona? No estoy seguro de que lo sepa, respondió con una honestidad que lo sorprendió. El silencio que siguió no fue incómodo, sino reflexivo. Isabela se acercó y, para su sorpresa, tocó suavemente su brazo. Bueno, tenemos un año para que lo averigües. Fernando apareció discretamente en la entrada del salón. Disculpen la interrupción. ¿Necesitan algo más esta noche? No, gracias, Fernando. Puedes retirarte, respondió Alejandro. Cuando se quedaron solos de nuevo, Isabela bostezó delicadamente. Ha sido una noche larga. Creo que debería irme a dormir. Por supuesto, Isabela. Ella se detuvo en las escaleras. Gracias por esta noche. Hiciste que pareciera fácil. Isabela sonrió, y Alejandro se dio cuenta de que era la primera sonrisa completamente genuina que le había dirigido. Buenas noches, esposo, dijo con un toque de humor. Buenas noches, esposa. Mientras la veía subir las escaleras, Alejandro se quedó en el salón, sintiendo que algo había cambiado fundamentalmente en las últimas horas. No estaba seguro de qué era exactamente, pero por primera vez en mucho tiempo se encontró genuinamente curioso sobre otra persona. Y eso, se dio cuenta, podría ser más peligroso para su plan cuidadosamente controlado de lo que había anticipado. La luz dorada del amanecer se filtraba por las cortinas de lino cuando Isabela despertó en su nueva habitación. Por un momento se sintió desorientada, hasta que recordó dónde estaba y por qué. El reloj marcaba las 7 de la mañana. A pesar del cansancio de la noche anterior, su cuerpo había despertado automáticamente a la hora habitual. Se duchó y se vistió con unos jeans oscuros y una blusa blanca sencilla. Agradeció poder volver a ser ella misma después de horas de representar a la perfecta señora Mendoza. Cuando bajó a la cocina, encontró a Alejandro sentado en la barra de desayuno, ya vestido con un traje gris impecable, revisando documentos mientras tomaba café negro. «Buenos días», saludó Isabela, notando que parecía haber dormido tan poco como ella. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» «Considerando las circunstancias, sí». Isabela se sirvió café de la cafetera profesional. «¿Tú?» «No mucho. Tengo la costumbre de repasar mentalmente el día siguiente antes de dormir. Anoche había demasiadas variables nuevas que considerar». Isabela se sentó en el taburete junto a él, manteniendo una distancia prudente pero cómoda. «¿Variables como qué?» Alejandro la miró por encima de sus documentos. En la luz suave de la mañana, sin maquillaje y con el cabello aún húmedo de la ducha, Isabela se veía más joven, más accesible, como el hecho de que mi familia ya está planeando una cena familiar para el próximo fin de semana. Mi madre llamó esta mañana a las 6:30, emocionada porque quiere conocer mejor a su nueva hija. Isabela casi se atragantó con el café. ¿Tan pronto? Aparentemente causaste muy buena impresión. También mencionó que Sofía quiere llevarte de compras esta semana para ayudarte a encontrar tu estilo como señora Mendoza. ¿Mi estilo como señora Mendoza? Isabela frunció el ceño. ¿Qué tiene de malo mi estilo actual? Alejandro observó su atuendo casual. Los jeans le quedaban perfectamente, y la blusa blanca simple pero elegante realzaba su piel. Se veía natural, auténtica, completamente diferente a las mujeres de su círculo social que parecían salir de las páginas de una revista incluso para desayunar. «Nada», respondió, «pero Sofía tiene ideas muy específicas sobre cómo debe verse una Mendoza en público». «Entiendo». Isabela bebió su café pensativamente. «Supongo que necesito aprender las reglas no escritas de tu mundo». La palabra «tu mundo» resonó en Alejandro de manera extraña. Se dio cuenta de que nunca había pensado en su estilo de vida como un mundo separado. Simplemente era su normalidad. «¿Tienes planes para hoy?», preguntó, cambiando de tema. «Voy a visitar a mi madre en el hospital y luego tengo una cita con un posible empleador. Un despacho de arquitectura en la Roma Norte está considerando contratarme para un proyecto de vivienda social». Alejandro frunció el ceño. «¿Vivienda social? ¿No sería más apropiado que trabajaras en proyectos residenciales de lujo? Tengo contactos en varios despachos que manejan desarrollos en Santa Fe y Las Lomas». Isabela lo miró con una expresión que él no pudo interpretar completamente. «No quiero trabajo por ser tu esposa, Alejandro.
Quiero trabajo por ser buena en lo que hago. No estaba sugiriendo que... ¿No? Isabela se levantó para servirse más café, porque sonó exactamente como eso. Alejandro se dio cuenta de que había metido la pata, aunque no estaba completamente seguro de cómo. Solo pensé que podrías aprovechar las oportunidades que este matrimonio te ofrece. Las oportunidades financieras ya las estoy aprovechando, respondió Isabela con calma. Pero mi carrera profesional la construyo yo. Es importante para mí. Había una firmeza en su voz que le hizo entender a Alejandro que este era un punto no negociable para ella. Lo siento, no quise implicar que no fueras capaz. Isabela lo estudió por un momento. Luego su expresión se suavizó ligeramente. Está bien, imagino que estás acostumbrado a resolver problemas con dinero y contactos, pero hay cosas que no se pueden comprar. ¿Cómo qué? Como la satisfacción de saber que lograste algo por ti mismo, como el respeto genuino de tus colegas, como la integridad profesional. Alejandro reflexionó sobre sus palabras mientras ella terminaba su café. Se dio cuenta de que no podía recordar la última vez que había sentido verdadera satisfacción por un logro personal, más allá del éxito financiero. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Isabela. Claro. ¿Por qué nunca tuviste una novia que durara más de 3 meses? Y no me digas que por el trabajo, porque conozco hombres igual de ocupados que mantienen relaciones estables. La pregunta era directa y personal, del tipo que Alejandro normalmente evadía, pero había algo en la manera en que Isabela lo preguntaba, sin juicio, solo curiosidad genuina, que lo hizo considerar una respuesta honesta. Porque siempre sabía que no era real, dijo finalmente. Ellas veían la cuenta bancaria, el estilo de vida, la imagen. Nunca les interesé realmente yo. ¿Y cómo sabes que no era real? Porque cuando hablaba de mi trabajo, de mis preocupaciones reales, de mis dudas, sus ojos se ponían vidriosos. Solo querían la versión de revista de Alejandro Mendoza. Isabela asintió lentamente. Debe ser solitario. Lo es, admitió sorprendiéndose de su propia honestidad. Bueno, Isabela se levantó y enjuagó su taza en el fregadero. Al menos conmigo no tienes que fingir ser perfecto. Nuestro contrato no incluye adoración ciega. A pesar de todo, Alejandro sonrió. ¿Incluye conversaciones honestas durante el desayuno? Esas están incluidas sin costo adicional, respondió Isabela con una pequeña sonrisa. Nos vemos esta noche. Después de que Isabela se fue, Alejandro se quedó en la cocina más tiempo del usual, pensando en su conversación. No podía recordar cuándo había sido la última vez que alguien lo había desafiado tan directa pero respetuosamente, o cuándo había admitido sentirse solitario. Se dio cuenta de que Isabela tenía razón sobre una cosa. Definitivamente había variables nuevas que considerar. Días sin más, Quinta Isabela llegó al hospital de la Secretaría de Salud cargando una bolsa con frutas frescas y las flores favoritas de su madre, margaritas blancas. El Hospital General no era el lugar más elegante de la ciudad, pero los médicos eran competentes y el tratamiento de quimioterapia que su madre necesitaba estaba disponible gratuitamente. Mija, María Elena Herrera, sonrió débilmente desde su cama cuando vio entrar a Isabela. ¿Te ves diferente? ¿Más elegante? Isabela se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano delgada de su madre entre las suyas. Solo estoy descansando mejor, mamá. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor. Los doctores dicen que el tratamiento está funcionando. María Elena estudió el rostro de su hija. Pero tú no viniste a hablar de mi salud. Hay algo en tus ojos. ¿Conociste a alguien? Isabela había temido este momento. Su madre siempre había podido leerla como un libro abierto. Mamá, hay algo que tengo que contarte. Durante los siguientes 20 minutos, Isabela le contó a su madre una versión cuidadosamente editada de los eventos recientes, que había conocido a Alejandro, que se habían enamorado rápidamente, que se habían casado en una ceremonia íntima. María Elena escuchó en silencio, pero sus ojos se llenaron de lágrimas cuando Isabela le mostró el anillo de bodas que Alejandro había insistido en comprar para mantener las apariencias. «Ay, hijita», susurró, «me preocupaba tanto que te quedaras sola cuidándome a mí, sacrificando tu propia vida». La culpa golpeó a Isabela como una ola. Su madre estaba genuinamente feliz, aliviada de que su hija hubiera encontrado amor y estabilidad. «¿Cuándo lo voy a conocer?», preguntó María Elena. «Pronto, mamá.
Está muy ocupado con el trabajo, pero quiere conocerte. Era otra mentira que se sumaba a la creciente pila de engaños que Isabela estaba construyendo. Se preguntó si Alejandro estaría dispuesto a representar también el papel de yerno devoto. Después de la visita al hospital, Isabela se dirigió al despacho de arquitectura en la Roma Norte. El barrio contrastaba dramáticamente con las lomas. Calles más estrechas, edificios más antiguos, un ambiente más bohemio y auténtico. El despacho de Moreno y Asociados ocupaba una casa colonial, restaurada pintada de color terracota. Isabela fue recibida por el arquitecto principal, Javier Moreno, un hombre de unos 40 años con cabello gris prematuro y una sonrisa genuina. Señorita Herrera, he revisado su portafolio. Su trabajo en diseño sustentable es impresionante. Gracias, arquitecto Moreno. La sostenibilidad es una pasión personal. Perfecto, porque este proyecto la va a desafiar. Estamos diseñando un complejo de vivienda social en Iztapalapa. 150 unidades familiares con un presupuesto muy limitado, pero queremos que sea un modelo de diseño inteligente y sustentable. Los ojos de Isabela se iluminaron. Era exactamente el tipo de proyecto que la emocionaba. Arquitectura con propósito social. Me encantaría ser parte de esto. Hay solo un problema. Javier se reclinó en su silla. El proyecto depende de obtener financiamiento del gobierno federal y de inversionistas privados. Es un proceso largo y complicado. ¿Cuánto tiempo, estimativamente? Podrían ser meses antes de que tengamos luz verde definitiva. Puedo ofrecerte trabajo de consultoría en otros proyectos mientras tanto, pero sé que necesitas estabilidad económica. Isabela pensó en su nuevo estado financiero. Técnicamente, ya no necesitaba un empleo inmediato para sobrevivir. El proyecto me interesa mucho. ¿Puedo pensarlo y responderle mañana? Por supuesto. Cuando Isabela salió del despacho, se sintió dividida. Por un lado tenía la oportunidad de trabajar en algo que realmente le importaba. Por otro lado, esa oportunidad estaba indirectamente financiada por su matrimonio falso. Decidió caminar por la Roma Norte para aclarar sus pensamientos. El barrio tenía una energía que le gustaba. Cafeterías independientes, librerías de segunda mano, galerías de arte emergente. Era un mundo completamente diferente al de Alejandro. Se detuvo en una cafetería llamada Café Tacuba y pidió un café americano. Mientras esperaba su orden, sintió que alguien la observaba. Se giró y vio a una mujer rubia sentada en una mesa de la esquina, usando lentes de sol a pesar de estar en el interior. Patricia, la esposa de Eduardo. Sus miradas se cruzaron por un segundo antes de que Patricia apartara la vista, fingiendo leer una revista. Pero Isabela había captado la expresión. Patricia la había estado siguiendo. Isabela recogió su café y salió de la cafetería, su mente corriendo. ¿Cuánto tiempo había estado Patricia observándola? ¿Había visto la visita al hospital? ¿Al despacho de arquitectura? Cuando llegó a casa esa tarde, encontró a Alejandro en su estudio, concentrado en una videollamada con lo que parecía ser ejecutivos de su empresa en Nueva York. Le hizo una seña silenciosa de que necesitaba hablar con él cuando terminara. 20 minutos después, Alejandro tocó a la puerta de su habitación. ¿Todo bien? Te veías preocupada. Isabela le contó sobre el encuentro con Patricia en la cafetería. ¿Estás segura de que te estaba siguiendo? Una mujer como Patricia no toma café en la Roma Norte por casualidad, Alejandro, y definitivamente no usa lentes de sol adentro para leer una revista. Alejandro se pasó la mano por el cabello, un gesto que Isabela comenzaba a reconocer como una señal de que estaba calculando estrategias. Eduardo se está moviendo más rápido de lo que pensé. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que vamos a tener que ser mucho más cuidadosos y convincentes. Isabela asintió, pero una parte de ella se preguntó en qué exactamente se estaba metiendo y si el precio de la estabilidad financiera iba a ser más alto de lo que había anticipado. 3 días después del incidente en la cafetería, Isabela se encontraba en Palacio de Hierro con Sofía Mendoza, rodeada de ropa de diseñador que costaba más que el salario mensual que había ganado en su trabajo anterior. La hermana de Alejandro había insistido en esta expedición de compras para completar el guardarropa de una verdadera Mendoza. «Este Oscar de la Renta te quedaría perfecto para la cena del sábado», comentó Sofía, mostrando un vestido de cóctel color esmeralda.
Mamá invitó a los Villarreal, y Patricia siempre se viste como si fuera a una alfombra roja. Isabela tocó la etiqueta del precio y casi se mareó. $5,000 por un vestido. ¿No es un poco excesivo para una cena familiar? Sofía la miró como si hubiera sugerido ir desnuda. Isabela, querida, cuando eres una Mendoza, cada aparición pública es una declaración. Patricia va a estar evaluando cada detalle de tu apariencia para encontrar algo que criticar. ¿Por qué le importa tanto mi apariencia a Patricia? Sofía se detuvo en su búsqueda entre los vestidos y miró directamente a Isabela. Porque si Alejandro tiene un matrimonio exitoso y se establece como el heredero familiar ideal, Eduardo pierde cualquier posibilidad de reclamar el control de la empresa cuando el abuelo finalmente decida retirarse del consejo directivo. Isabela frunció el ceño. Alejandro había mencionado el testamento, pero no había hablado de que su abuelo siguiera involucrado en la empresa. Pensé que el abuelo había muerto. ¿Muerto? Sofía se rió. Don Emilio tiene 85 años y más energía que yo. Es el presidente del consejo directivo. La cláusula del matrimonio era su manera de asegurar que el próximo líder de la empresa valorara la familia. Esta información cambiaba completamente la perspectiva de Isabela sobre la situación. No era solo una herencia lo que estaba en juego, sino el control presente de un imperio empresarial. ¿Alejandro no te ha hablado del abuelo?, preguntó Sofía con curiosidad. Mencionó el testamento, pero supongo que no hemos tenido tiempo de hablar de todos los detalles familiares. Isabela improvisó. Todo ha sido tan rápido. Claro, el romance relámpago. Sofía sonrió, pero había algo en sus ojos que sugería que no se había tragado completamente la historia oficial. Aunque debo admitir que nunca había visto a mi hermano tan relajado. Incluso mamá lo notó. ¿Relajado? Alejandro siempre ha sido muy tenso, muy controlado, pero desde que se casó contigo sonríe más. Anoche hasta se rió genuinamente durante la cena. Hace años que no lo veía así. Isabela sintió algo extraño en el estómago. Era posible que su presencia estuviera afectando realmente a Alejandro de manera positiva. 2 horas y $10,000 después, Isabela y Sofía salían de Palacio de Hierro cargadas de bolsas. Habían comprado 3 vestidos, 2 conjuntos casuales elegantes, zapatos, bolsas y joyería discreta pero costosa. «Ahora sí pareces una verdadera señora Mendoza», declaró Sofía con satisfacción mientras subían al BMW de Isabela. «Aunque debo confesar algo». «¿Qué?» «Al principio pensé que podrías estar con Alejandro por el dinero. Es algo que hemos visto antes, pero después de pasar la tarde contigo, no creo que sea así». Isabela mantuvo la expresión neutral, aunque por dentro se sintió terrible. «¿Por qué cambias de opinión?» «Porque rechazaste 3 vestidos por considerarlos demasiado caros, discutiste conmigo sobre comprar menos ropa, y cuando viste esa pulsera de diamantes de 50,000 pesos, literalmente palideciste. Una cazafortunas habría estado encantada». El resto del trayecto a casa transcurrió en silencio, con Isabela reflexionando sobre la conversación. Cuando llegó a la residencia, encontró a Alejandro en la piscina, nadando largos con movimientos precisos y poderosos. Se sentó en una de las sillas de la terraza para esperarlo, observando la manera en que se movía en el agua. Era obvio que el ejercicio era su manera de desestresarse, y por primera vez lo vio completamente relajado. Cuando Alejandro salió de la piscina, notó a Isabela sentada ahí y se acercó, tomando una toalla para secarse el cabello. «¿Cómo estuvo la expedición de compras con Sofía?» «Reveladora», respondió Isabela. «¿Por qué no me dijiste que tu abuelo sigue vivo y dirigiendo la empresa?» Alejandro se detuvo en el proceso de secarse. «¿Sofía te lo contó?» «Entre otras cosas. También me enteré de que Patricia tiene más razones para odiarme de las que pensé, y que aparentemente te ves más relajado desde que nos casamos». Alejandro se sentó en la silla junto a ella, aún con el torso desnudo y gotas de agua brillando en su piel bajo la luz del atardecer. «Mi abuelo quería conocerte desde que anuncié el matrimonio. He estado posponiendo el encuentro porque él es muy perceptivo. Va a hacer preguntas difíciles». «¿Qué tipo de preguntas?» «Sobre nuestros planes familiares, sobre cómo nos conocimos realmente, sobre nuestros sentimientos mutuos. Don Emilio puede leer a las personas como si fueran libros abiertos». Isabela sintió un nudo en el estómago. «¿Cuándo quiere conocerme?» «Mañana».
Cena familiar en su casa de Coyoacán. ¿Mañana? ¿Y apenas me lo dices? Porque sabía que te pondrías nerviosa. Ya estás nerviosa. Isabela se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro. Por supuesto que estoy nerviosa. Tu hermana me acaba de gastar una fortuna en ropa para convencer a tu familia de que soy genuina. Tu prima política me está siguiendo para encontrar evidencia de que no lo soy, y ahora tengo que engañar al patriarca de la familia, quien aparentemente tiene superpoderes para detectar mentiras. Alejandro se puso de pie y sin pensarlo puso sus manos en los hombros de Isabela para detener su movimiento frenético. Isabela, respira, podemos hacer esto. La proximidad física la tranquilizó momentáneamente, pero también la hizo muy consciente del hecho de que Alejandro seguía sin camisa y que sus manos eran cálidas y firmes en sus hombros. ¿Cómo puedes estar tan calmado? Porque he estado pensando en esto desde que firmamos el contrato. Tengo un plan. ¿Qué tipo de plan? Alejandro la soltó y retrocedió un paso, creando distancia entre ellos. Vamos a contarle a mi abuelo una versión de la verdad. Que nos casamos por razones prácticas inicialmente, pero que hemos desarrollado respeto y cariño mutuos. Y si pregunta sobre amor, le diremos que el amor verdadero toma tiempo en desarrollarse, pero que tenemos una base sólida para construirlo. Isabela lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. Eres muy bueno mintiendo cuando quieres. No es mentir completamente, dijo Alejandro en voz baja. Sí te respeto, y sí te tengo cariño. Había algo en la manera en que lo dijo que hizo que Isabela lo mirara más detenidamente. Por un momento, ninguno de los dos habló. Alejandro, será mejor que entre a cambiarme, la interrumpió. Tengo una llamada con Tokio en 20 minutos. Mientras lo veía alejarse, Isabela se quedó en la terraza, preguntándose si la línea entre actuación y realidad estaba comenzando a difuminarse más de lo que había anticipado. Sarah Massins venirse la casa de don Emilio Mendoza en Coyoacán era una joya colonial del siglo XVIII, con muros de piedra volcánica, patios llenos de bugambilias y fuentes de talavera que creaban una sinfonía suave de agua corriente. Isabela caminó junto a Alejandro por el sendero de adoquines, nerviosa a pesar del vestido perfecto que Sofía había elegido para la ocasión, un diseño de seda color marfil que proyectaba elegancia sin ser ostentoso. «Recuerda», murmuró Alejandro mientras se acercaban a la entrada principal, «mi abuelo valora la honestidad por encima de todo. Si siente que alguien le está mintiendo, se cierra completamente. Perfecto. Justo lo que necesitaba escuchar antes de conocer al hombre cuya aprobación determina nuestro éxito», respondió Isabela, con sarcasmo nervioso. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta se abrió revelando a una mujer mayor de aspecto maternal. «Don Alejandro», exclamó con afecto genuino, «y usted debe ser la señora Isabela. Soy Esperanza. He cuidado de esta familia durante 40 años. Es un placer conocerla», respondió Isabela, inmediatamente tranquilizada por la calidez de la mujer. «Don Emilio los está esperando en la biblioteca. Está muy emocionado de conocer a la mujer que finalmente conquistó el corazón de su nieto favorito». Alejandro sonrió ante el comentario, pero Isabela notó la tensión en sus hombros. La biblioteca era una sala impresionante con estantes que llegaban al techo, llenos de libros encuadernados en piel, mapas antiguos y fotografías familiares que contaban décadas de historia de los Mendoza. En el centro, sentado en un sillón de cuero desgastado, estaba don Emilio Mendoza. A pesar de sus 85 años, el patriarca irradiaba una energía formidable. Sus ojos oscuros eran penetrantes pero cálidos, y cuando sonrió al ver entrar a la pareja, Isabela entendió inmediatamente de dónde había heredado Alejandro su presencia magnética. «Abuelo». Alejandro se acercó a besar la mejilla del anciano. «Te presento a Isabela». Don Emilio se puso de pie con agilidad sorprendente y tomó las manos de Isabela entre las suyas, estudiando su rostro con una intensidad que no era intimidante, sino curiosa. «Así que tú eres la mujer que logró lo que considerábamos imposible», dijo con una voz profunda que mantenía rastros de un acento regional. «Hacer que este nieto terco mío se casara». «Un placer conocerlo, señor Mendoza», respondió Isabela. «Alejandro me ha contado mucho sobre usted». «¿Cosas buenas, espero?» Don Emilio soltó una risa que llenó la habitación. «Siéntense, siéntense».
Esperanza nos traerá mezcal del bueno, y me van a contar cómo se conocieron realmente. Isabela y Alejandro intercambiaron una mirada rápida antes de sentarse en el sofá frente al abuelo. Bueno, abuelo, como ya te contamos, nos conocimos en una galería de arte. ¡Bah! Don Emilio agitó la mano. Esa historia que le contaron a doña Esperanza y a Sofía. Yo quiero la verdad. ¿Creen que llego a los 85 años sin aprender a distinguir entre una historia ensayada y la realidad? Isabela sintió que el corazón se le acelera. Alejandro había anticipado esto, pero enfrentarlo era completamente diferente. Abuelo, Alejandro, déjala hablar a ella. Don Emilio dirigió su atención completamente a Isabela. Tú, niña, ¿por qué te casaste con mi nieto? La pregunta directa colgó en el aire como una espada. Isabela miró a Alejandro, quien asintió casi imperceptiblemente, y luego tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Porque necesitaba dinero, dijo simplemente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Alejandro se tensó, esperando la reacción de su abuelo, pero don Emilio simplemente arqueó una ceja, esperando que Isabela continuara. Mi padre murió dejando deudas médicas considerables. Mi madre está luchando contra el cáncer y necesita tratamiento costoso. Cuando Alejandro me ofreció un matrimonio de conveniencia, vi la oportunidad de salvar a mi familia. Interesante, murmuró don Emilio. ¿Y tú, Alejandro? ¿Por qué te casaste con ella? Por el testamento, abuelo. Lo sabes bien. Así que ambos se casaron por dinero. Don Emilio se reclinó en su sillón. Al menos son honestos al respecto. Isabela se preparó para el rechazo, pero la reacción del anciano la sorprendió. ¿Saben qué me parece fascinante de su situación? Continuó don Emilio, que a pesar de que se casaron por razones prácticas, cuando los veo juntos hay algo real ahí. ¿A qué se refiere?, preguntó Isabela. Alejandro te mira diferente. No como miraba a esas otras muchachas que solo querían fotografiarse con él para sus redes sociales. Te mira como si realmente te viera. Isabela sintió calor subir por su cuello. Y tú, niña, podrías haberte comportado como una actriz toda la noche, sonriendo y asintiendo. Pero en cambio elegiste ser honesta conmigo arriesgándote a que los rechazara. Eso me dice algo sobre tu carácter. Esperanza apareció con una bandeja de mezcal y pequeños aperitivos. ¿Les parece si continuamos esta conversación durante la cena?, sugirió don Emilio. Tengo más preguntas, pero primero quiero que Isabela me cuente sobre su trabajo. Alejandro me dijo que eres arquitecta. Durante la cena, Isabela se encontró relajándose gradualmente. Don Emilio era un conversador fascinante que había viajado por el mundo, construido un imperio desde cero, y tenía opiniones inteligentes sobre todo, desde arte hasta política internacional. «Tu abuelo es extraordinario», le murmuró Isabela a Alejandro, cuando don Emilio se disculpó momentáneamente para atender una llamada. «Él también está impresionado contigo. Puedo verlo. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando no le gusta a alguien, se vuelve formalmente cortés. Contigo está siendo el mismo». Cuando don Emilio regresó, llevaba en sus manos una fotografía antigua. «Isabela, quiero mostrarte algo». Se sentó junto a ella. «Esta es mi difunta esposa, Guadalupe, el día que nos casamos. También nos casamos por razones prácticas inicialmente. Matrimonio arreglado entre familias». La fotografía mostraba a una mujer joven hermosa junto a un don Emilio de apenas 20 años. ¿Se enamoraron después?, preguntó Isabela. «Profundamente, pero tomó tiempo. El amor verdadero no es como en las películas, niña. Se construye día a día, con respeto, comprensión y compromiso mutuo». Isabela sintió que las palabras del anciano resonaban de manera inesperada en su corazón. «¿Qué consejo nos daría?», preguntó. Don Emilio miró a ambos con una sonrisa sabia. «Dense tiempo. Sean honestos el uno con el otro. Y no tengan miedo de que lo que empezó como conveniencia se convierta en algo real». Cuando finalmente se despidieron esa noche, don Emilio abrazó a Isabela como si realmente fuera su nieta. «Me caes bien, niña. Cuida a este nieto mío». Y Alejandro se dirigió a su nieto. «Esta mujer vale la pena el esfuerzo». En el auto de regreso a casa, ninguno de los dos habló durante varios minutos. «Eso fue inesperado», dijo finalmente Isabela. «Mi abuelo siempre ha tenido la habilidad de ver cosas que otros no ven». «¿Cómo qué?»,
Alejandro la miró brevemente antes de regresar su atención al camino, como el hecho de que tal vez este matrimonio no sea tan falso como pensábamos inicialmente. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de posibilidades que ninguno estaba completamente listo para explorar, pero que tampoco podían ignorar por completo.